A ver, aló, ya estamos otra vez en la reunión. Bien, Alexis, Diego, Bruno. Vamos a detener la grabación un ratito. Compartir pantalla. Vamos a SQL. Ya, ahí estamos. Listo. Bien, de acuerdo al modelo físico que tenemos, pues hay que ubicarnos. Fíjese, si yo creo la base de datos, supongo que la he creado, ¿no? Verifico acá por si acaso. Sí, está aeropuerto, si no tiene nada. Entonces vamos a crear las tablas, pero como dijo aquí uno de sus compañeros, si los creo ahorita así, voy a tener problemas porque van a estar en master, ¿no? Tengo que ubicarme en la base de datos donde voy a crear mis objetos, en este caso tablas. Use de aeropuertos. No se olviden, es importante eso. A veces cometen el error de frente definir las tablas sin haberse cambiado de base de datos y van a estar en otra base de datos, pues en master, ¿no? Y ahí algunas veces no tienen permiso para hacer todo, ¿no? Entonces, a ver, nos ubicamos en aeropuertos. Sí, yo sé que estoy ahí porque acá arriba deben estar seguros que aparece, ¿no? En esa lista desplegable debe aparecer su base de datos, en este caso aeropuertos, y ahora sí están seguros y van a continuar con el modelo. Bueno, en este caso, eso queda como tarea, sí, ya me acordé. Eso queda como tarea, ¿ya? Lo terminan de hacer ustedes, ¿no? Ya eso me lo mandan después. Tienen que establecer, de acuerdo al modelo, miren, es sencillo, ¿no? Aquí está el modelo físico que les he mandado. Establecer ahí, pues, las tablas. Primero las tablas, después las claves primarias, ¿no? Y le he puesto una anotación ahí que en el caso de decimal, que no le puse nada, había un pequeño error. Decimal es un número real y tiene que tener dos argumentos, así como acá, ¿ve? Aquí. Por eso le puse eso. Decimal 7,2, ¿qué significa? Que es un número real que tiene 7 dígitos y de los cuales 2 son parte decimal. ¿De acuerdo? O sea, 7 es la cantidad de dígitos que tiene, en este caso. Coma, el siguiente número me indica de esos 7 cuántos son decimales. Fíjense, le he puesto 7, quiere decir que 5 son en la parte entera y 2 son la parte decimal, ¿no? Eso nada más. Después lo demás está claro, creo, ¿no? Y lo que también les había dicho, de que aquí va a haber una relación primero con cliente. Ah, no, no es, este es boleta, perdón. Es la otra, que es el ejercicio, este de acá, ¿no? Entre aeropuerto y vuelo van a tener que establecer un foreign key en vuelo que haga referencia a aeropuerto. Y después otra vez en vuelo, otro foreign key que haga referencia también al aeropuerto. Pero por supuesto, como son dos objetos diferentes, no le vayan a poner el mismo nombre tampoco, pues tiene que tener otro nombre, ¿no? Uno será FK aeropuerto salida y otro será FK aeropuerto destino, ¿no? Algo así. No se pueden llamar igual. Igual que los campos tampoco se llaman igual, ¿no? Pero hacen referencia eso sí a la misma tabla. Lo demás es similar, ¿no? Lo demás es similar. Así que eso queda como tarea para que ustedes lo terminen. Sería repetitivo hacerlo otra vez, ustedes tienen que practicar casualmente, para eso es. Ya. Y ahora sí vamos a entrar a otro tema adicional, ¿no? Aprender algunas cositas más. Nos ubicamos en Master y vamos a crear una base de datos que se llama biblioteca. Ya, esta base de datos va a tener este, dos archivos como mínimo, un MDF y un LDF, ¿no? Es lo clásico. Tienen que estar seguros que la unidad G exista, ¿no? En su máquina, si no le ponen otra,
y la carpeta también que existe. Yo le he puesto mis datos, por ejemplo. En G debe haber unidad mis datos. A ver, yo lo tengo así. Vamos a verificarlo, yo lo voy a verificar. Tengo unidad G. Sí tengo unidad G. Y tengo una carpeta mis datos ahí, sí la tengo. Entonces estoy seguro de que sí va a funcionar, ¿no? Porque la ruta existe, ¿no? Si no, te la tiene que construir, ¿no? Eso es fácil hacerlo. Bien. Y luego lo demás ya pues es clásico, ¿no? El nombre lógico, el nombre físico y ubicación, el tamaño inicial, el máximo tamaño y el crecimiento, ¿no? Eso es para el archivo de datos de la biblioteca. Luego el otro archivo que es el log de transacciones, ¿no? Igual nombre lógico, nombre físico y ubicación, le he dado la misma ruta, ¿no? En mis datos también a los dos archivos. Y luego los tamaños que siempre son menores que lo que es el de datos, ¿no? El log es más pequeño que el de datos. Y creo entonces la base de datos biblioteca. Y ya se creó, puedo verificarlo acá. A ver, vamos a ver, explorador de objetos. Me ubico en bases de datos, hago clic con derecha y elijo actualizar, ¿no? Actualizar para verificar que sí se ha creado una base de datos biblioteca y ahí debe estar, ¿no? Ahí está. Ahí está biblioteca. Este es el espacio, todavía faltan las tablas, ¿no? Oculto esto para tener mayor facilidad de código, de ventana de código. Ahora, si quiero crear las tablas, me ubico en biblioteca. Bien, y ahora vamos a aprender alguna cosita más. Los tipos de datos que yo le dije que repase, que revise. Por si acaso, en la página del aula virtual del CEPS, en su curso, les he levantado algunos archivos y ahí también hay algunos archivos de ayuda, como por ejemplo los tipos de datos que se usan en SQL Server para que lo puedan mirar, ¿no? Le he puesto también con un PPT y también he puesto en un PDF, ¿no? Los tipos de datos. Pero aparte de esos tipos de datos que ya tienen definidos en el sistema, que vienen con el sistema mismo, con el software, usted puede definir tipos de datos especiales y eso se le llama dominios y puedo verificar si es que, por ejemplo, en la base de datos biblioteca tengo algún tipo especial. ¿Y cómo se puede hacer eso? Haciendo una consulta a una vista del sistema que se llama informationschema.domains. Es una vista del sistema, por si acaso, ¿eh? Es una vista. Es como una tabla, ¿no? Pero en este caso tiene el comportamiento de una tabla. Lo que pasa es que una vista recoge, es como un resumen de varias tablas, ¿no? Algo así. Y eso es lo que presenta como si fuera una tabla y la consulto para ver información de los dominios que tenga definida en mi base de datos biblioteca. Un select es para hacer consultas a tablas, asterisco significa que quiero ver todo, from es para establecer de dónde van a salir esos datos, en este caso de esta vista. Hago la consulta y me da la información siguiente. La información es de que en esa vista no hay nada. Es decir, no tengo nuevos tipos. Claro, recién he creado la base de datos, pues no he definido ningún tipo especial. Los tipos especiales los defino yo, los define usted. Esos no están, son sui generis, ¿no? Ahorita no hay ninguno porque recién creé la base de datos biblioteca. Claro que hay tipos, los que tiene definidos ya pues el SQL, ¿no? El integer, el char, varchar, etcétera, que ustedes han visto o pueden revisar en esas diapositivas o ese documento que les pasé, ¿no? Pero no hay nuevos. ¿Yo puedo crear nuevos? Sí. Para eso hay un procedimiento almacenado también del sistema que se llama SPA type. Y luego, ese procedimiento necesita dos argumentos. El primer argumento, el nombre del nuevo tipo, porque yo estoy creando un tipo, lo tengo que bautizar, lo tengo que poner un nombre. Le voy a poner número socio. Y a continuación, el tipo en que está basado ese nuevo tipo, coma, small int, que es un tipo de entero. Es decir, yo defino un nuevo tipo basado en los tipos existentes también. ¿De acuerdo? Small int. Entonces, creo mi nuevo tipo que se va a llamar número socio y me dice que fue ejecutado correctamente el comando, ¿no? Vamos a verificar si es cierto esto. Cuando hicimos esta consulta antes no salió nada, ¿no? Pues ahora, y como ya han definido algo, debe aparecer algo, ¿no? A ver, hago la consulta otra vez a la vista del sistema que me da información sobre los nuevos dominios que se han definido y que me vota al ejecutar.
Ahora sí, antes no aparecía nada, ¿no? Ahora me dice de que en la base de datos biblioteca tengo un tipo que se llama número socio y que es de tipo Smolin. Número socio es de tipo Smolin. ¿De acuerdo? Ya. Voy a agregar otro más. Voy a agregar cuatro más. Voy a agregar un tipo que se va a llamar ABC y que es de tipo char de 1. Es decir, cuando yo quiera definir en una tabla un campo, le puedo poner ABC, pero yo sé que es char de 1. Voy a crear un campo teléfono que va a ser char de 13. Yo puedo definirlo como teléfono y yo sé que es char de 13. El problema es de que si alguien lo ve de afuera no se va a dar cuenta, va a ver solamente que el tipo es teléfono. ¿Y qué será? Pues él no sabe, porque yo sí sé, yo tengo la capacidad de ocultar esto, ¿no? Es una especie de enmascaramiento también, ¿no? Y luego, codec, que es char de 2, y letras, que es varchar de 15, ¿no? Y ya sabe qué cosa significa varchar y qué significa char, ¿no? Si hemos hecho esa revisión, les dije que hicieran esa revisión, significa que lo máximo que puede tener un varchar, por ejemplo, de 15 es 15 caracteres. Si quieren le ponen menos, ¿no? Le ponen, al momento de ingresar los datos a la tabla, pueden que usen menos de 15. Y la ventaja es que si usan menos del máximo, lo que se ocupa en el disco duro es solamente lo que están usando. Es decir, voy a definir un varchar de 15. Eso físicamente en el disco duro ocuparía 15 bytes. Cada carácter ocupa un byte. Físicamente podría ocupar hasta 15 bytes. Si uso los 15, pues voy a tener 15 bytes ocupados. Pero si uso más que 5, no va a usar los 15, solo va a usar 5 nada más. En cambio, si por ejemplo defino como char de 13, ya no varchar, sino char de 13, significa que son textos, por supuesto, que el máximo puede ser hasta 13, pero ese máximo es obligatorio. Es decir, tiene que llenarse de todas maneras 13 caracteres. ¿Y qué tal si uso más que 10 y no lleno los 13? Pues el sistema lo rellena de todas maneras, aunque sea con espacios en blanco. Y de todas maneras ingresan 13 caracteres, ¿no? Entonces esto ocupa más espacio, así no yo los use, ¿no? Si digo char de 13, ya sé que de todas maneras ese campo va a ocupar 13 bytes. Lo utilice todo o no. En cambio, si uso varchar de 15 o 150, ¿no? No necesariamente va a llenarse con 150 bytes. Depende de lo que use el usuario. Entonces, de acuerdo a eso, se va llenando. Entonces, es más flexible, ¿no? Y también ahorra espacio, ¿no? En cambio, el char es una cosa más fija. Tiene que ser lo que dicen y nada más. No puede ser más, no puede ser menos. Si no termina, le pone blancos. Los llena de todas maneras. Entonces, ¿en qué casos utilizaría pues varchar? Utilizaría varchar cuando es un campo que no está seguro este, realmente cuál es el espacio que va a ocupar. ¿Mm? Por ejemplo, el nombre de una persona o los apellidos de una persona. Me fijo unos datos y digo, bueno, pues lo máximo que he encontrado son 23 caracteres para un apellido. Ah, entonces le pongo 25 por si acaso. Eso no significa que los 25 se van a usar. Pero ¿en qué caso utilizaría char? Cuando yo estoy seguro de la cantidad de caracteres que va a tener ese dato. Por ejemplo, si estoy entrando los datos del trabajador, y ya tiene su código aparte, ¿no? Pero tengo que ingresar DNI. El DNI es texto, de todas maneras es texto. Ya saben que es texto porque no es número, ya que con el DNI no se hace operaciones aritméticas. Entonces el DNI es un texto nada más. Pero el DNI yo sé cuántos caracteres tiene, ¿no? ¿Cuántos tiene? Su DNI, ¿cuántos números tiene? ¿Cuántos dígitos tiene? Tiene 8, pues. Y 8 siempre tiene que ser 8. Entonces, cuando defina un tipo de dato para un campo DNI, tendrá que ser pues char de 8. Y si estoy definiendo, por ejemplo, el campo RUC para una tabla cliente, pues yo también sé qué tamaño tiene el RUC, ¿no? ¿Cuántos caracteres tiene el RUC? ¿Alguien sabe? 11, pues. Claro, 11. 11 caracteres. Entonces ahí, en el caso del RUC, le pondría char de 11. O sea, cuando se sabe el tamaño exacto, se pone char. Cuando no se sabe, se pone
varchar y se pone un máximo aproximado como para que tenga flexibilidad, ¿no? Bien, entonces hemos creado estos nuevos tipos, o vamos a crearlos, mejor dicho. Ejecutamos. Ya están. Estos son los tipos. Profe, Sí, dime. buenos días. Sí, buenos días. Disculpe. Buenos días. Y he visto que algunos ponen N varchar y Ajá, N char. ya, bueno, quería llegar a esa pregunta luego, pero bueno, si lo has hecho de una vez la hago. Ya, imagínate que vas a definir eh, un varchar de 15, como está ahí. Ya, varchar de 15. Eso significa que puedes utilizar hasta 15 caracteres, ¿no? Como máximo. Si quieres usas menos, no hay problema. Y que el máximo que podría ocupar sería 15 bytes, ¿no? Pero si defino un n varchar de 15, ¿sabes qué está pasando? Si defino un n varchar de 15, también tengo 15 caracteres, ¿ah? Igual, 15 caracteres. Y también, si uso los 15, entran 15, y si no, entran los que solamente ingresé. Pero en tamaño es diferente. ¿Por qué? Porque es en tamaño diferente. El máximo de un varchar de 15 es 15 bytes. El máximo de un n varchar de 15 sería 30 bytes. ¿Por qué? Porque cada carácter de los tipos n varchar está preparado para recibir otro tipo de dato. Un varchar, un carácter del varchar, es un carácter del mundo occidental que conocemos, de los idiomas del mundo occidental. Pero un n varchar está preparado para recibir caracteres del mundo occidental que conocemos y también está preparado para recibir caracteres del mundo no occidental. O sea, en un carácter n varchar puedes poner chino, japonés, árabe, ¿no? Y por lo tanto es más grande porque va a ocupar un espacio de acuerdo a esos tipos de caracteres que no son, digamos, comunes, ¿no? Esos son del otro mundo. Entonces, por lo tanto, son más grandes. Cada carácter del n varchar ocupa 2 bytes. Por lo tanto, si fuera n varchar de 15, lo máximo que ocupará espacio en disco duro será 30 bytes, porque cada carácter ocupa 2 bytes. Si tú defines varchar de 15, ya, cada carácter ocupa un byte para los varchar. Igual con los char, ¿eh? También hay char y hay n char. Iguales, ¿no? El n indica que no es del mundo occidental, ¿no? Y que cada carácter ocupa el doble de espacio en físico en el disco duro, 2 bytes. Ahora sí está solucionada la pregunta. Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ya definí esto, ¿no? Vamos a ver por si acaso. Hago la consulta a la vista del sistema para ver cuántos dominios tengo. Debo tener 5, ¿no? Si lo ejecuté, no sé si lo ejecuté. Vamos a ver. Sí, tengo 5. Tengo 5 dominios ahora en la base de datos biblioteca, ¿no? Y los puedo ver en otro lado también, de manera más objetiva, en el explorador de objetos. Miren el explorador de objetos un ratito y van a ver lo siguiente. La base de datos es biblioteca, ¿no? Me expando en biblioteca y veo, estos tipos son especiales, se han programado para ciertos tipos de actividades, o sea, pertenecen entonces al área de programación. Programación. En programación hay una carpeta de tipos, ahí debe estar tipos. Y en tipos hay otra carpeta que se llama tipos de datos definidos por el usuario. Esos son los míos. Acá, esos tipos de datos definidos por el usuario. Y ahí está lo que creé registrado en la base de datos, ¿ves? ABC, CODEP, letras, número socio, teléfono, son los tipos que he definido. También se pueden ver entonces en el explorador de objetos en la base de datos en particular donde los definió. Ahora hay una cosa interesante también. Estos tipos solo se pueden usar, así tal como lo he hecho, en biblioteca. No los podré usar en aeropuertos o en otras bases de datos que tenga yo en mi sistema, ¿no? Acá en mi sistema tengo EduTech, tengo empresa, tengo pruebas, etcétera. Pero los nuevos tipos, estos que he creado, los creé en biblioteca y ahí nomás se pueden usar, no se pueden usar en otro lugar. Y si yo quiero usarlo, por ejemplo, es una empresa corporativa que casualmente quiere compartir eh, funciones, quiere compartir tablas, quiere compartir objetos, ¿no? Para no estar repitiendo. Entonces yo podría definir un tipo de dato estándar para todas las bases de datos de la corporación. Sí se puede, pero tiene que tomar ciertas precauciones en el diseño y al principio, antes de establecer las bases de datos, lo que tiene que hacer es ubicarse en la base de datos model y ahí crea el tipo.
Una vez que lo crea ahí, ya va a poder ser usado por varias bases de datos, pero solo las que se creen después. ¿Ah? Si yo creo ahorita en model tipos de datos, ninguna de estas que están acá actualmente en mi servidor las van a reconocer. Si yo creo nuevos tipos acá, van a ser reconocidas para las nuevas. O sea, a partir de ese instante, cuando yo cree nuevas bases de datos, esas bases de datos van a reconocer todos los objetos compartibles que hay en model. Las que estuvieron antes no. ¿Ah? Esa es la restricción que tiene más bien. Sigamos. Y ahora vamos a ver cómo lo usamos. Profe, ahí ya, Sí, después lo vemos. Ahí ya. sí. A ver, ¿cómo lo usamos? Nos vamos a biblioteca y vamos a crear una nueva tabla. La tabla juvenil. Y ahí es donde vamos a aplicar, como estamos en biblioteca, los tipos esos que hemos creado los vamos a usar acá. A ver, creo un campo número de socio y que va a tener el tipo de número socio. Uy, número socio, ¿qué será? Si alguien que no conoce, pues mi sistema no va a entender qué cosa es número socio. Va a decir, ¿y eso qué es? No conozco, eso no lo he encontrado nunca en SQL Server, número socio, ¿qué será? Ese es un tipo que yo he creado, pues, ¿no? Y que se puede usar acá porque estoy justo en biblioteca, ¿no? Igual, defino el campo un miembro adulto también como número socio, que yo sé qué cosa es un número socio, es Smolin en realidad, o sea, podría haber escrito Smolin, pero está oculto, ¿no? Luego, fecha NAS, datetime, que ese es un tipo de dato estándar, ¿no? El tipo fecha hora, datetime. Y los tres son obligatorios. Y mire que no va a suceder error cuando lo ejecute, ¿ah? A pesar que en el editor me parece medio raro como que no existiera eso, ¿no? Pero sí está, yo lo he definido. ¿Ve? Me lo aceptó. Sí aceptó. Y luego, si quiero verificar la existencia de la tabla, hay un procedimiento almacenado que se llama spgel y luego el nombre del objeto, en este caso juvenil, y nada más. Cuando es una sola línea puedo omitir la instrucción exe, ¿no? Si quieren lo pueden poner, pero da lo mismo cuando es una sola línea, ¿no? Pueden omitir el exe, ¿no? Ay, ejecutar, equivocado, ejecutar y también va a funcionar así o solito, da lo mismo. Bueno, pero ¿qué me devuelve? Me devuelve características de la tabla juvenil. Y ahí me dice que tiene tres campos, número socio, número adulto y fecha nace. Este procedimiento almacenado de SPGL es bastante útil porque me sirve para obtener información no solamente de tablas, sino de cualquier tipo de objeto de base de datos, con SPGL y al costado el nombre del objeto del cual quieran obtener información. Pero bueno, ya verifiqué que tiene tres campos ahorita, ¿no? Y ahora el siguiente. El siguiente es un poco más interesante porque tiene cosas nuevas. Ya. Voy a crear una tabla que se va a llamar miembros, que el primer campo es número miembro, el segundo es apellidos, el tercero es nombres y el cuarto es iniciales. El primer campo es de tipo número socio, que ya sé es uno de los tipos que yo tengo acá definidos como Smolin, ¿no? Por ahora, por un momento, esto lo voy a omitir, como que no existe por ahora, porque voy a explicarles eso luego. Y es not null porque es obligatorio. Apellidos es tipo letras. Oye, letras, ¿qué cosa es? Letras es un tipo que definir, ¿no? Letras es varchar de 15, ¿no? O sea, aquí podría poner varchar de 15 o letras es lo mismo, ¿no? Y también es obligatorio. Igual nombres es letras, también obligatorio. Iniciales es de tipo ABC. ¿Y ABC qué cosa es? ABC fue definido como char de 1, ¿no? Acá arriba está, char de 1. Es lo mismo, poner char de 1, poner ABC, pero con eso lo oculto. Y más bien el último no es obligatorio. Le he puesto null o no es obligatorio. Pero entonces, ¿qué significa identity? Identity es una característica adicional que se le da a un campo que sea numérico, estrictamente numérico entero. No puede ser ni siquiera número real, tiene que ser número entero. Si no, no se puede añadir esta característica a un campo. ¿Y cuál es
la característica que le da ese campo, identity, que lo hace automático, lo hace autonumérico. Es decir, cuando yo creo tablas, ¿no? Y el campo es not null, dentro de la tabla el campo es not null, eso significa obligatorio, hay que ingresarle de todas maneras, ¿no? Porque es obligatorio. Pero en el caso de que yo lo defina como identity, bueno, sigue siendo obligatorio, pero ya no tengo necesidad de escribirlo. Es decir, va a ser automático, se le conoce como autonumérico. Es decir, cuando ingrese un registro a la tabla miembros, el primer campo, número miembros, no le debo ingresar datos. Le debo ingresar apellidos porque es obligatorio, nombres también, iniciales si quiero porque no es obligatorio, pero al primero, a pesar que es obligatorio, no le debo poner, no, para nada. No se puede. ¿Por qué? Porque es automático, es autonumérico. El primer registro va a tener valor en número miembro 1, porque eso me indica el primer argumento identity. Este primer argumento, antes de la coma, significa valor inicial. El valor inicial de ese dato va a ser 1, de ese campo. El segundo argumento es el incremento a partir de ese valor inicial. Es decir, el segundo miembro va a tener código 2, el siguiente 3. Claro, pero yo podría haber empezado así. 10,5, por ejemplo. Si lo hubiese definido así, ¿qué significaría? Significaría que ese campo, número miembro, es obligatorio, pero es automático. No tengo que ponerle, no se puede ponerle valor cuando ingrese. El sistema se va a encargar solito. El primer registro va a tener valor 10. El segundo, 15. El que sigue, 20. Después 25, 30, 35, o sea, de 5 en 5, ¿no? Y es automático. Porque yo le he puesto valor inicial 10 e incremento 5. Aunque podría haber hecho esto también. Que hacen muchos, ¿eh? Definirlo así. Solo identity y entre paréntesis nada. Pero pongo el paréntesis de todas maneras, ¿eh? Porque es sintaxis. Pero entonces el motor de base de datos que va a entender. No es el error, ¿eh? Cuando uno le pone los argumentos de valor inicial y incremento, por defecto asume que el inicial es 1 y que el incremento es 1. O sea, es como lo que puse al principio, 1,1. No era necesario, si lo pongo así, por defecto es 1,1. O sea, valor inicial 1, incremento 1, crece de 1 en 1, ¿no? Pero bueno, para explicarles le puse así, ¿no? Que puede variar eso. O puede ser así. Entonces ya esas tablas y ese campo van a quedar definidos gracias a que el número miembro también es entero, ¿eh? Porque el número socio es entero. Si el campo no fuera entero, no se puede aplicar identity, ¿eh? Necesariamente tiene que ser entero, no es que empieza con un valor entero y ahí tiene un incremento entero, el tipo tiene que ser entero, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a definir la tabla miembros. Ya está. Hay una manera de definir, de verificar que la tabla se ha creado, así como era para ver los tipos de datos. Hay una vista que se llama information schema.tables, que sirve para averiguar qué tablas tiene mi base de datos actual. La vista se llama information schema.tables. Y mire, cuando hago esto, hago la consulta, ¿qué sucede? Me aparece abajo el resultado de que en mi base de datos actual tengo, en la base de datos biblioteca, tengo dos tablas, una que se llama juvenil y otra que se llama miembros, ¿no? O también podría verlo acá, en la parte izquierda, en el explorador de objetos, actualizo bases de datos, mi base de datos se llama biblioteca, y veo biblioteca, acá está biblioteca, ¿no? Y veo las tablas, ahí está, juvenil y miembros. Bien, luego vamos a continuar entonces haciendo algunos cambios más en las tablas, ¿no? Por ahora vamos a detener la grabación